Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pertenecemos al pregrado de Derecho y conformamos el grupo B de primer semestre de dicho pregrado. A continuación, vamos a hacer una exposición sobre la evolución del derecho romano, más exactamente en el periodo arcaico. Mi grupo está conformado por Karina Rodríguez, Julián Sánchez, Lisette Sarmiento, Carlos Silva, Linille Vargas y quien les habla, Manuel Merchán. A continuación, le daré paso a mi compañero Carlos Silva para que dé inicio a nuestra exposición. Bien, buenas noches para todos. Para iniciar a hablar de la evolución del derecho en Roma, es necesario remontarnos entonces al periodo arcaico y para ubicarnos, digamos, en este periodo arcaico es necesario definir el tiempo y el espacio, ¿no? Una ubicación temporal y espacial de la génesis, pues, de lo que sucede en Roma. Aproximadamente hacia el siglo XII a.C., a las orillas del río Tíber, en la región del Lacio, se establece una organización tribal. Este hecho es importante, ya que, digamos, se repite una constante de las civilizaciones de la Edad Antigua, como la civilización o las civilizaciones surgidas en Mesopotamia, en la región de Mesopotamia, la civilización de Egipto, la de la India o la de la China. Todas tienen algo en común y es que se desarrollan al lado de fuentes hídricas, es decir, al lado de los ríos, ya que descubren la agricultura y la ganadería y necesitan fuentes hídricas para poder cultivar sus alimentos, volverse sedentarios y establecerse entonces en un solo lugar. Es a orillas del río Tíber entonces donde encontramos tres tribus, como lo mencioné anteriormente, hacia el siglo XII a.C., las tribus Ramnes, los Titibes y los Lurces. Estos posteriormente darían inicio a la fundación de Roma en el siglo VIII aproximadamente, cuando se unen las tribus de las siete colinas del monte Quirinal y que se van a conocer también como los Quirites. Estos se van a organizar de manera de civitas, es decir, de ciudades, y van a ser entonces conocidos como las civitas quiritarias. Esta civita quiritaria otorgaba también una ciudadanía y esta ciudadanía era estricta y restringida, ¿sí?, a lo que se conoció como los patrives o los patern también, y que posteriormente darán inicio pues, a lo que son los patricios. Los patricios van a ser los protagonistas entonces de esta primera etapa también de Roma y se organizan de modo patriarcal, ¿sí?, divididos en varias familias y en unos clanes que se llaman genes. Julián. Como decía mi compañero Carlos, las civitas cuaritarias como ciudad binaria dio la formación o conformación de la comunidad política. Acá ya tenemos la forma de gobernar, era la monarquía. Con la fundación de Roma aproximadamente en 753 a.C., 7 reyes fueron los cuales gobernaron y 4 eran sabinos y 3 etruscos. Pues también habían, por ejemplo, Rómulo comenzó con ese mandato en el año 753 a.C. hasta el 116 a.C. Él era latino. Y con Tito Tasio compartió una diarquía, o sea, un mandato turnado entre ellos dos, y Tito era sabino aquí hasta que murió Tito. Aquí ya pasó luego Numa Pompilio, él gobernó del 716 a.C. al 673 a.C. Él era sabino. Tulio Hostilio gobernó en el año 673 a.C. al 642 a.C. Él era latino. Y aquí para darle fin a la fase latino-sabina, el último fue Anco Marcio, que gobernó desde el 641 a.C. al 617 a.C. y él era sabino. Y acá terminó la fase y hubo como una tercer feudo que fue la unión entre los latinos sabinos con los etruscos. Entonces acá empezó Tarquino Prisco, que fue el 616 a.C. al 578 a.C. Servio Tulio, que fue el segundo de los etruscos en gobernar, fue el año 578 a.C. al 535 a.C. Y ya por último fue Tarquino el Soberbio, que gobernó del 535 a.C. Al 509 a.C. Aquí ya se da como la caída de la monarquía.
Pasa con mi compañera ya para la fase. Bueno, el Ius Quiritium es básicamente el derecho de los quiritis. Son leyes creadas por, para y con el ser humano. Es diferente porque ya no son leyes divinas como las que venían, como las que prevalecían antes, sino que ya se tiene en cuenta el ser humano para su creación. También aparece un elemento fundamental que es el Estado, que no había aparecido anteriormente, y las gens como la célula base de ese Estado. El Estado está conformado por 3 elementos fundamentales, que es el rey, el Senado y el pueblo, el senatus y el populus. En este momento la ley todavía no está escrita, es todavía oral. El derecho tampoco está escrito y es consuetudinario, es decir, está basado en las costumbres. Una curia está formada por gens, 10 curias forman una tribu, y hay 3 tribus en Roma en este momento que ya fueron mencionadas por nuestros compañeros, y eso es lo que conforma en realidad el Estado. En este momento también se da paso a unos elementos que son fundamentales, como la consideración jurídica de la propiedad. Es decir, que ya la propiedad no es como de todos, sino se vuelve individualizada. Los plebeyos adquieren iguales derechos que los patricios, pero también adquieren una serie de deberes como la defensa militar. Continúa mi compañera Karina. Bueno, la siguiente fase de este periodo es la fase de crisis, la cual inicia desde el año 504 antes de Cristo, y pues eso sucede cuando cae Tarquino el Soberbio y se da la extinción de las monarquías en el año 367 después de Cristo. De esta manera se origina una nueva forma de gobierno con los primeros cónsules, que fue Junio Bruto y Lucio Tarquino. Fueron elegidos por la Asamblea de los Etruscos con base en las normas de Servio Tulio. Las características de este periodo se les llamó pues pretores militares por ser los jefes del ejército de centuriano. Fue un principio que formó el camino hacia una república. La revolución plebeya, la Asamblea Nacional por los centurianos, llevó al reconocimiento de este mismo. Adicionalmente, la revolución de los etruscos se introdujo en un sistema patriarcal fundado sobre la magistratura suprema de los pretores. Adicionalmente, la crisis externa comenzó oprimiendo las poblaciones internas, con el predominio de etruscos con tendencia a expandirse. Por otro lado, pues con relación a los plebeyos, pues digamos que esta población se resaltó o predominó porque tenían pues muchos más hijos, es decir, tenían la facilidad de producirse mucho más. Pues esto hacía de que la población de los patricios fuera, pues digamos, se viera la diferencia entre cada uno de ellos. Roma estaba conformada por las personas libres y los esclavos. En las personas libres se encontraban los patricios y plebeyos, y como se mencionó anteriormente, pues supera a los patricios. Bueno, continuamos con la acción revolucionaria. Los plebeyos se revolucionaron contra los patricios porque ellos no tenían influencia en el gobierno de ese entonces, pero sí en las filas militares. Los patricios lo necesitaban para enfrentar la guerra que estaban viviendo y accedieron a pactar con los plebeyos igualdad de condiciones. Los plebeyos, mediante este proceso, obtuvieron participación en el aspecto político, legal, estatal, logrando la ciudadanía de Roma y el poder jurídico. Continuando con la aplicación, se aplicó la igualdad de condiciones, realizando la transición del derecho consuetudinario al derecho escrito y público. Por eso la fase de crisis atrajo tan importantes nociones jurídicas al derecho sustancial y al derecho actual. La publicación del derecho en las 12 tablas y el derecho procesal atrajeron favorables condiciones para los plebeyos. Ya no era un derecho pactado mediante voces, sino ya era un derecho escrito y público. Para finalizar el acuerdo de los patricios y plebeyos, se reconoció a los plebeyos para que aspiraran a los 2 cónsules. Con este movimiento se creó la
república, el sistema republicano pasó a ser un sistema democrático con cónsules anuales. Muy bien, compañeros, profesora, esta fue toda nuestra exposición, donde pudimos encontrar un breve repaso a través del periodo arcaico, donde encontramos varias características, aspectos importantes y explicaciones que nosotros pudimos hallar. Espero les haya gustado, que tengan buena noche. Muchas gracias.